A inicios de la década de 1960, durante el rodaje de la célebre película de guerra The Great Escape, Charles Bronson, famoso por sus interpretaciones de personajes duros, pronunció un inquietante comentario a su compañero de elenco. Mirándolo fijamente a los ojos, Bronson le dijo: «Presta más atención a tu esposa o me la llevaré». Poco después, esa escalofriante advertencia se transformó en una realidad. En 1967, David y su esposa Jill Ireland se separaron y al año siguiente ella contrajo matrimonio con Bronson. A pesar de este inusual inicio, los tres mantuvieron una profunda amistad a lo largo de sus vidas, incluso compartiendo la responsabilidad del cuidado de los hijos. Sin embargo, tras la fachada de éxito que Bronson disfrutó en Hollywood, la tragedia no tardaría en llegar. Este video indaga en las trágicas muertes tanto de Charles Bronson como de Jill Ireland, cuyas vidas estuvieron marcadas por un amor intenso y un dolor abrumador. Si disfrutas nuestro contenido, no olvides de darle me gusta a este video y suscribirte para más relatos sobre las figuras más memorables de Hollywood. Charles Bronson ocultó detalles sobre su dura infancia. Nacido el 3 de noviembre de 1921 en el pequeño pueblo minero de Enfield, Pensilvania, superó orígenes extremadamente difíciles para convertirse en un ícono de la industria cinematográfica. Situado en las montañas Allegheny, Enfield formaba parte de una región carbonífera donde las condiciones de vida eran arduas. Bronson, cuyo nombre real era Charles Buczynski, fue el 11º de 15 hijos en una familia católica romana de ascendencia lituana. Su padre, Walter Buczki, era un tártaro Ipka, originario de Druskininkai, Lituania, mientras que su madre, Mary Balinsky, nació en Pensilvania de padres inmigrantes lituanos. La familia de Bronson vivía en una pobreza extrema. Su hogar consistía en una pequeña cabaña de agua fría, con apenas espacio suficiente para que todos durmieran, lo que les obligaba a hacerlo en turnos. Las vías de los trenes de carbón pasaban cerca de su casa, simbolizando la conexión de la familia con la industria carbonífera. La vida en la comunidad minera estaba llena de dificultades, y Bronson compartió muchas de esas luchas en entrevistas posteriores. En su hogar, rara vez se hablaba inglés, una realidad común entre muchas familias estadounidenses de primera generación. Él y sus hermanos se comunicaban principalmente en lituano, lo que lo hacía diferente de sus compañeros de escuela. Recordó que incluso durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial, su acento era tan fuerte que sus compañeros frecuentemente asumían que era un extranjero. Además del inglés y lituano, también hablaba ruso gracias a las raíces de su familia en Europa del Este. Bronson tuvo una relación complicada con su padre Walter. En una entrevista de 1973, confesó que nunca llegó a conocerlo bien y que no estaba seguro de si lo amaba u odiaba. Lo que sí recordaba con claridad era que cada vez que su madre anunciaba que su padre volvería a casa, todos los niños se escondían. En 1933, cuando Bronson contaba apenas con 12 años, su padre falleció de cáncer, dejando a la familia aún más desamparada. Sin opciones, Bronson tuvo que ingresar al mundo laboral desde temprana edad. Primero trabajó en la oficina de la mina y luego en las minas de carbón, donde ganaba una pequeña cantidad por cada tonelada que extraía. En ocasiones, realizaba turnos dobles, recibiendo apenas $24 a la semana. El trabajo en las minas de carbón era peligroso, los derrumbes eran frecuentes, y Bronson, junto a su hermano, asumía la peligrosa tarea de retirar grandes troncos y trozos de carbón que bloqueaban los pasajes subterráneos. La Gran Depresión golpeó duramente a la familia Bronson, quienes enfrentaron una pobreza extrema, a menudo sin alimentos. Bronson recordaba que su madre no podía permitirse comprar leche para su hermana menor, quien en su lugar recibía té caliente. Además, él tuvo que asistir a la escuela con el vestido de su hermana, ya que la familia carecía de ropa adecuada. Bronson fue el primer miembro de su familia en graduarse de la secundaria, pero su educación tuvo un alto costo. Desde los 10 años ya trabajaba en las minas junto a sus hermanos mayores, y sus experiencias allí lo dejaron física y emocionalmente marcado. Hablaba con amargura sobre esos 6 años de trabajo extenuante que le causaron cicatrices permanentes en las piernas y el torso. Trabajar en las oscuras minas también le provocó dolores de cabeza y claustrofobia.
Nunca he podido quitarme el olor del carbón de las fosas nasales, lamentaba. Una vez, para enfrentar el estrés, empezó a fumar a la edad de 9 años. A pesar de las agotadoras condiciones laborales, las circunstancias de Bronson comenzaron a transformarse cuando se enlistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en 1943. Sirvió en el 70º Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible y más tarde como artillero aéreo en un Boeing B-29 Super Fortress con el 6º Escuadrón de Bombardeo, parte del 39º Grupo de Bombardeo con base en Guam. Bronson voló en 25 misiones de combate sobre Japón y recibió una medalla Corazón Púrpura por las heridas sufridas en batalla. Más tarde, reflexionó positivamente sobre su experiencia militar, afirmando que ser reclutado para el ejército fue lo mejor que le ocurrió. Le ofreció una escapatoria de las duras condiciones de la minería del carbón y le brindó 3 comidas al día, además de ropa adecuada por primera vez en su vida. La disciplina y estructura de la vida militar, junto con la camaradería que encontró entre sus compañeros soldados, ayudaron a Bronson a ganar confianza. También mejoró su inglés, un idioma que rara vez había hablado al crecer en Pensilvania. Después de ser dado de baja del ejército, Bronson luchó por encontrar dirección, ocupándose en una variedad de trabajos, como conductor de camión, trabajador de acero y obrero en las minas, pero ninguna de estas ocupaciones parecía adaptarse a él. No fue hasta que se topó con un grupo de actores en Atlantic City que se despertó su interés por la actuación. Esta nueva pasión lo llevaría eventualmente a Hollywood y a la fama, pero el camino no fue sencillo. A medida que su carrera prosperaba, Bronson se hizo conocido por su imagen de tipo duro, a menudo interpretando personajes rudos en westerns y películas de acción. A pesar de su fama, era conocido por exagerar o incluso inventar partes de su historia personal, creando mitos que añadían a su imagen pública misteriosa e intimidante. Según Brian D'Ambrosio, autor de Menacing Face Worth Millions, A Life of Charles Bronson, al actor le gustaba engañar a los periodistas crédulos promoviendo historias exageradas sobre su infancia. A veces afirmaba que no hablaba inglés en la escuela secundaria, que su madre lo vendió a viajeros o que tenía que asistir a la escuela usando la ropa de su hermana. Mientras que estas historias contribuían a la leyenda de Charles Bronson, quienes estaban cerca de él, incluida su primera esposa Harriet Tendler, las desmentían como falsas. Esa historia de Charlie usando vestidos es absolutamente ridícula, dijo una vez Tendler, añadiendo que sus hermanos solían bromear sobre sus exageradas historias de sufrimiento. Incluso después de alcanzar el éxito, Bronson continuó tejiendo relatos fantásticos, afirmando haber estado encarcelado 2 veces, aunque no existen registros penitenciarios que verifiquen esto. También narró una historia sobre haber sido disparado por un oficial de policía en un tren de carga, solo para quedar milagrosamente ileso porque la bala se cayó. Si bien algunas de estas historias eran claramente fantasiosas, lo que era innegable era que su servicio militar había sido un punto de inflexión en su vida. Las experiencias de guerra de Bronson, aunque no se discutieron a menudo en público, lo moldearon profundamente. En el libro de Paul Talbot, Bronson Lose Again, On the Set, se reveló que Bronson se involucró en una pelea seria mientras entrenaba con el 70º Escuadrón de Entrenamiento de Tiro Flexible en Arizona. Después de que un sargento iniciara un altercado con él, Bronson respondió lanzándolo, pensando que si no le golpeaba directamente podría evitar el castigo. Sin embargo, el sargento se rompió el brazo al caer y Bronson fue condenado a 6 meses de trabajo duro que consistía en llevar costillas de res al comedor y sacar latas de basura. Impresionante pero no reconocida, su aventura actoral continuó después de ser dado de baja honorable del ejército en 1946. Charles Bronson navegó una serie de trabajos temporales, incluyendo trabajar como panadero en Filadelfia y llamar bingo en un muelle de diversiones en Atlantic City. Su carrera dio un giro decisivo cuando decidió dedicarse a la actuación, mudándose a Nueva York. En 1948, junto a su compañero exmilitar Jack Klugman, ambos arrendaron una habitación modesta,
luchando juntos por conseguir trabajo como actores. Klugman recordaría más tarde cómo Bronson, entonces un actor hambriento, a menudo se veía obligado a vender su sangre por unos dólares para poder llegar a fin de mes. El marcado acento eslavo de Bronson también presentó obstáculos. Recordó haber sido reprendido en una audición por pronunciar incorrectamente la palabra heroína. La introducción de Bronson al mundo de la actuación ocurrió casi por casualidad, mientras trabajaba en Atlantic City. Tras la Segunda Guerra Mundial, una compañía teatral lo invitó a ayudar a pintar decorados. Esta experiencia despertó su pasión por la actuación. En 1951, logró su primer papel en la película You're in the Navy Now, supuestamente porque era el único actor capaz de eructar a voluntad. Durante los 2 años siguientes, Bronson se dedicó a estudios de drama tanto en Filadelfia como en Los Ángeles. Aunque inicialmente consiguió papeles pequeños, a menudo interpretando personajes como pandilleros, trabajadores de la construcción y luchadores, su apariencia singular y su voz distintiva lo destacaron. Reflexionando sobre su carrera temprana, Bronson comentó en una entrevista en 1972 que ya había sido encasillado debido a su forma de hablar peculiar y su aspecto áspero. No parecía ni sonaba como el tipo que se quedaba con la chica. Se asemejaba más a una cantera de roca que había sido dinamitada. En el auge del temor rojo en Hollywood a principios de la década de 1950, Bronson se preocupó de que su apellido lituano, Binsky, pudiera atraer la atención no deseada durante la cruzada anticomunista del senador Joseph McCarthy. Para evitar sospechas, Bronson decidió cambiar su apellido, supuestamente inspirado por un letrero de una calle que llevaba el nombre Bronson, que él y su amigo Steve McQueen vieron mientras conducían por Los Ángeles. A medida que su carrera se desarrollaba, Bronson comenzó a obtener papeles más significativos. Su gran oportunidad llegó en 1960, cuando fue elegido como Bernardo O'Reilly en el western Los Siete Magníficos, un remake de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. El éxito de la película le abrió nuevas puertas y continuó protagonizando una serie de films icónicos, incluyendo La Gran Evasión, La Batalla de las Ardenas, Los 12 del Patíbulo y Érase una vez en el oeste de Sergio Leone. El carisma innato de Bronson y su poderosa presencia en pantalla rápidamente lo convirtieron en un actor solicitado, especialmente en los mercados europeos. Si bien Bronson disfrutó de una exitosa carrera en Estados Unidos, fue venerado como una verdadera superestrella en Europa. En Italia adquirió el apodo de El Feo, y en Francia fue celebrado como uno de los monsters sacrés del cine. Sus películas a menudo tuvieron un rendimiento internacional mejor que en su propio país, y en Japón su popularidad fue tan inmensa que su nombre estaba estampado en carteles que cubrían bloques enteros de la ciudad. A pesar de las críticas que alegaban que carecía de rango como actor, el atractivo perdurable de Bronson residía en su representación del trabajo arduo y la perseverancia, cualidades que reflejaban su dura infancia. Nacido como Charles Buczynski, soportó grandes adversidades y emergió como Charles Bronson, una figura icónica en el cine estadounidense. Uno de los papeles más emblemáticos de Bronson fue el de Paul Kesey en la serie Death Wish, un personaje que se alineaba con la personalidad del actor en la vida real. Las películas, que giraban en torno a un hombre que busca justicia por su propia mano tras el ataque a su familia, resonaban con las experiencias de Bronson con la adversidad y la injusticia. Su interpretación resonó con el público, consolidando aún más su reputación como una figura dura e implacable en la pantalla. El director de cine Michael Winner tuvo un papel fundamental en la configuración de la carrera de Bronson, especialmente a través de la franquicia Death Wish. Curiosamente, Winner había tenido previamente una relación romántica con la futura esposa de Bronson, Jill Ireland, que le suplicó al director que mantuviera su relación pasada en secreto por temor a represalias. Winner dirigió a Bronson en varias películas, incluyendo Chateau's Land, The Mechanic y The Stone Killer, antes de ofrecerle el papel de Paul Kersey en Death Wish, convencido de que la ira contenida de Bronson lo hacía perfecto para el papel. La película se estrenó el 4 de julio de 1974.
Death Wish se convirtió en un fenómeno cinematográfico controvertido. La interpretación de Charles Bronson como Paul Kersey, un hombre que toma la justicia en sus propias manos tras el asesinato de su esposa y el asalto a su hija, resonó profundamente con el público. Inicialmente, este papel había sido rechazado por grandes figuras de Hollywood, incluyendo a Clint Eastwood, Burt Lancaster y George Scott. Incluso su agente Paul Connor le aconsejó no aceptar el papel por temor a que pudiera incitar al vigilantismo en la vida real. Bronson al principio también mostraba reticencia, considerando que el personaje era demasiado tímido. Sin embargo, tras discutir el guión con el director Michael Winner, Bronson cambió de opinión, afirmando de manera famosa y errónea que le gustaría hacer eso, aunque en ese momento se refería a disparar a los asaltantes, no a protagonizar la película. El éxito de Death Wish, que recaudó $22 millones con un presupuesto de 3.7 millones, ayudó a consolidar a Bronson como una estrella del cine de gran renombre. La película estaba basada en la novela de 1972 de Brian Garfield, quien posteriormente criticó la adaptación, argumentando que el casting de Bronson hacía predecible la recurrencia de la violencia en el personaje de Kersey desde el principio. Sin embargo, Michael Winner defendió la película, desestimando las objeciones de Garfield. Bronson tenía poca paciencia con los reporteros a quienes consideraba intrusivos. Cuando Stephen Whitney publicó una biografía no autorizada en 1975 titulada Charles Bronson's Superstar, The Real Man Behind the Rock Hard Match Image, Bronson se enfureció y trató de comprar cada copia para detener su distribución, especialmente porque el libro contenía detalles poco halagadores sobre su entonces esposa Jill Ireland. La hostilidad del actor se extendió también hacia los críticos. Bronson comentó en una ocasión que no hacían películas para ellos, ya que no pagaban por verlas. Mantuvo un rencor particular hacia el crítico J. Cox, quien había emitido una reseña negativa sobre The Stone Killer. Bronson declaró ominosamente que, de una forma u otra, tarde o temprano conseguiría a ese hombre. No físicamente, pero lo haría. Su temperamento volátil no pasó desapercibido para su esposa Jill Ireland, quien lo mencionó en tono ligero durante una aparición en The Dick Cavett Show en 1972. Durante el rodaje de Someone Behind the Door, Bronson criticó duramente al director Nicholas Gessner, llamándolo un director suizo torpe, a pesar de que Gessner era húngaro, afirmando que arruinó la película. Ireland bromeó diciendo que Bronson había agarrado a Gessner del cuello y le había dado una buena sacudida. La reputación de Bronson por ser difícil se extendió por Hollywood. El director Michael Winner, quien colaboró frecuentemente con él, reconoció la tendencia de Bronson a explotar en el set e incluso a golpear a la gente. El propio Bronson admitió que encontraba a la mayoría de los directores difíciles, acusándolos de participar en lo que él llamaba tonterías de Hollywood. Fue aún más lejos en una entrevista, etiquetando a los productores como cretinos y a los directores como idiotas, añadiendo que la mayoría de las personas en la industria solo se preocupaban por el dinero. Además, mostró poco respeto hacia los actores más jóvenes, desestimándolos como llenos de tonterías. En una entrevista de 1977 en The Washington Post, Bronson declaró que podía interpretar el personaje mejor debido a su experiencia y las cosas que había vivido. Se burló de actores como Robert De Niro, Sylvester Stallone y Al Pacino, diciendo que todos eran iguales, incluso se veían iguales. Bronson tampoco mostró interés en premios, llamando a las nominaciones al Oscar una tontería. A pesar de su personalidad áspera, su estilo de actuación se alineaba perfectamente con su ruda personalidad. Una vez se describió a sí mismo como solo un producto, como una pastilla de jabón, para ser vendido lo mejor posible. Sus actuaciones transmitían el aura de un hombre endurecido por las luchas de la vida, alguien que no tenía nada que perder, rasgos que resonaban con el público porque reflejaban su propia historia. Esta personalidad, aunque lejos de la actuación matizada de un Marlon Brando, fue suficiente para propulsar a Bronson a una fama duradera. Era claro que para él, menos era más, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, la confesión de su hija cambió todo.
Aunque Charles Bronson a menudo fue percibido como una figura dura e intimidante, quienes estaban cerca de él veían a un hombre de profunda compasión, especialmente en lo que respecta a la familia. Detrás de esa personalidad endurecida había un corazón capaz de un inmenso amor y generosidad. Este lado más suave de Bronson se hizo particularmente evidente cuando adoptó a Katrina Holden, una niña de 11 años llena de vida, cuyo mundo se desmoronó tras la muerte repentina de su madre, Hilary Holden, por un infarto. Hilary, una directora de casting nacida en Gran Bretaña y madre soltera, no tenía familia inmediata, dejando a Katrina huérfana. La decisión sobre quién se encargaría de ella recayó en dos familias, Charles Bronson y su esposa Jill Ireland, o su esposa Blackie Yell. A pesar de ya tener varios hijos, Bronson sorprendió a todos al ofrecerse entusiasmado. Fue un momento en el que la gente tuvo un raro atisbo del verdadero Bronson. Aunque su reputación era la de un hombre con un comportamiento intenso, era profundamente compasivo y emocionado por proporcionar un hogar a Katrina. Recuerdo haber visto a Katrina aterrorizada y sola durante el funeral, mientras Bronson la recibía en su larga limusina negra, ofreciéndole seguridad en un momento difícil. Katrina prosperó, estudiando en UCLA y en la Sorbona en París, antes de embarcarse en una carrera como escritora y directora. En 2001, recibió reconocimiento en el Festival de Cine de Malibú, ganando el premio a la directora emergente por su cortometraje Rose Indignation, un proyecto que mostró su talento y espíritu. Bronson, normalmente reservado, se mostró visiblemente emocionado en el evento, irradiando orgullo por los logros de su hija. Desafortunadamente, la salud de Charles Bronson comenzó a deteriorarse a finales de la década de 1990, lo que lo llevó a retirarse de la actuación tras someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en agosto de 1998. El 30 de agosto de 2003, Charles Bronson falleció a la edad de 81 años en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. Aunque se especuló ampliamente que su deceso se debió a neumonía y enfermedad de Alzheimer, estas condiciones no figuran en su certificado de defunción. Las causas oficialmente reconocidas incluyeron fallo respiratorio, cáncer de pulmón metastásico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiomiopatía congestiva. En 1990, Jill Ireland, su esposa, perdió la vida tras una larga lucha contra el cáncer. Solo un año antes, la pareja había sufrido la desgarradora pérdida de su hijo Jason McCallum Bronson, quien falleció a los 27 años por una sobredosis de heroína. Jason, que había sido adoptado cuando era un bebé por Jill y su primer esposo, el actor David McCallum, fue criado en un entorno lleno de amor, pero luchó contra la adicción a las drogas durante gran parte de su vida. Fue encontrado muerto en el suelo del baño de su apartamento, cerrado por su novia Tracy Messina, quien se preocupó al no recibir noticias de él. La oficina del forense de Los Ángeles determinó que su muerte fue resultado de una sobredosis accidental compuesta por una combinación de sustancias. Los investigadores informaron que su cuerpo, parcialmente vestido, no presentaba signos de lesiones y no había indicios de juego sucio. Aunque las drogas en su sistema fueron tanto ingeridas como inyectadas, las sustancias específicas no fueron reveladas de inmediato. La batalla de Jason contra la adicción fue un tema abierto en un libro que su madre Jill Ireland publicó a principios de ese año. A pesar de someterse a varios tratamientos, Jason continuó enfrentando sus demonios. Su médico, el Dr. Howard Mark, declaró que la última vez que vio a Jason, este parecía estar lúcido y había estado libre de drogas durante varias semanas. Aunque se volvió a casar con la cantante Kim Wick en 1998, el recuerdo de Jill siempre permaneció en su corazón. Como tributo a su difunta esposa, Bronson mandó hacer un bastón personalizado con una sección hueca que contenía algunas de las cenizas de Jill. Este bastón lo llevó consigo hasta su propia muerte en 2003. Al ser enterrado en Vermont, el bastón, con las cenizas de Ireland aún dentro, fue sepultado junto a él, simbolizando su vínculo perdurable, incluso en la muerte. Al reflexionar sobre las vidas conmovedoras de Charles Bronson y Jill Ireland, es evidente que su historia de amor fue tan cautivadora como cualquier película en la que actuaron, llena de pasión, dolor y resiliencia.
Su viaje nos recuerda la fragilidad de la vida y la fortaleza del amor, incluso ante la pérdida inimaginable. ¿Qué parte de su historia resonó más contigo? Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si encontraste este video informativo, dale un pulgar arriba y suscríbete a nuestro canal para más profundidades en las vidas de las leyendas de Hollywood. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.